hay margen para fallar ahí con la red bancaria. Se reduce la competencia nacional, pues hay menos gente en el mercado, pero sí que creo que se va a implementar la transfronteriza, vamos a competir con actores de otro tipo. Y sí que creo que es importante la diversión que van a tener las entidades, la diversión muchísimo mayor que la que tenía unidades del sistema financiero anterior. Y entre un poco lo que ha planteado José Luis de qué reflejos está teniendo, yo creo que un reflejo muy importante es la apertura al acceso al mercado mayorista, que no se ha estado cerrado, y bueno, pues poco a poco se está volviendo a abrir, y luego sobre todo la fuerte reducción de costes y aumento de eficiencia que está teniendo la industria de este sector. Y luego también veo, sobre todo por parte un poco de entidades que ya desaparecido, que era la caja de ahorro, una mejoranza en todo lo que es la gobernanza de entidades financieras. Y antes, bueno, pues por tema de puestos políticos que tenían objetivos estructurales de la caja, realmente era difícil de gestionar y de seguir. Sí, bueno, yo creo que esta salida de la crisis está siendo larga y está resultando un proceso complejo, pero una primera fase era la reestructuración del sector, la reestructuración de las actividades financieras, y bueno, pues parece que por todos los estrés que se han ido pasando, la situación de las actividades financieras españolas, pues de momento no tiene mucho que envidiar a otras actividades financieras europeas, y previsiblemente en los futuros pruebas de estrés que tengan que someterse a la actividad financiera pues podrán pasar satisfactoriamente. El caso de este proceso es largo, todavía, como hemos dicho, quedan muchas cuestiones por resolver, y desde mi punto de vista para resolverlas van a depender de una manera muy importante de las políticas macroeconómicas que tiene la propia Unión Europea. Porque ahora mismo a nivel nacional las medidas que se puedan tomar o adaptar o adoptar para resolver mejor la situación, tenemos muchas más limitantes que a nivel europeo. Por lo tanto, las medidas pasan por políticas macroeconómicas para terminar todo este proceso de una forma lo más adecuada posible. Sí, de acuerdo con lo que acabáis de comentar. Yo, por hacer una breve comparación internacional, creo que el proceso de reestructuración en Estados Unidos se hizo mucho más rápido y ha sido mucho más exitoso que los que hemos llevado a cabo en Europa. Yo creo que el haber hecho las reorganizaciones en Estados Unidos en 2008-2009 ha generado un superávit fiscal en los años posteriores. De acuerdo, la Reserva Federal reconoció el problema y inyectó inmediatamente liquidez. Creo que aquí, además, con un único tipo de instrumento, acciones preferentes en Europa, pues, digamos, la soberanía de los países todavía ha supuesto un hándicap para la coordinación, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que caminar hacia organismos autónomos. La propia supervisión del Banco Central Europeo, el mecanismo que se va a establecer para futuras recapitalizaciones, creo que es muy adecuado, de tal manera que cualquier injerencia soberanista en cualquier país se minimice el efecto, porque nos hemos dado cuenta que una crisis bancaria hay que atajarla lo más rápido posible. Creo que la reestructuración, ya enfocando en el caso español, creo que ha sido relativamente exitosa, ha tenido unos costes para los contribuyentes importantes, que no vamos a recuperar, pero creo que el panorama, me gustaría ser optimista, el panorama ahora está mucho mejor que hace un año. Creo que la clave está en que la actividad tradicional de la banca vuelva a ser rentable. Nuestros bancos no tienen una fisonomía como los alemanes o los estadounidenses. Nuestros bancos son banca de retail. En el momento vuelva la rentabilidad a la actividad tradicional, creo que se van a ver muy mejorados. La capacidad de traer financiación mayorista va a ser muy superior. En la medida en que esa concentración disminuye la competencia y puede incrementar los márgenes. Es cierto que ahora hay mucha, como decía bien Eduardo, hay mucha competencia en la demanda solvente, eso es cierto, pero en la medida que
que la situación mejore y esa demanda a su vez se amplifique, creo que la actividad tradicional será mucho más rentable y En relación a la transparencia, antes al principio se citó el tema como un tema fundamental. El sector evidentemente tiene que mejorar en líneas generales. Esas mejoras o esos nuevos objetivos se fijan y se controlan normalmente a través del marco legal que se establece y también a partir de las nuevas prácticas. En relación con esto, ¿qué podríamos destacar para como más relevante en estos momentos y en los venideros? Y luego también hay una cuestión que nos gustaría que comentarais, y es en relación a los nuevos modelos que se proponen de una información integrada. ¿Qué os parece esa nueva tendencia en torno pues, a esa manera de presentar una información que es financiera y no financiera, y específicamente aplicada a entidades financieras, al sector financiero? BBVA, por ejemplo, pues está presente en el programa piloto, en estos momentos el organismo internacional que impulsa esto, International Intellectual Property Council, es una de las pocas, ya van siendo más entidades a nivel global que están en ese programa piloto, y también en el programa que la propia asociación AECA pues está desarrollando en torno al tema de la información integrada a nivel nacional, pero lógicamente dentro de una red internacional. Entonces, pues quería que por favor comentarais en este sentido qué os parece más destacable. Pues ahí yo creo que la transparencia en el sector financiero es clave y comentábamos antes, pues, por ejemplo, Banco España, una de las primeras medidas que puso fue el ejercicio de transparencia sobre el sector promotor y los bancos empezamos a dar información homogeneizada en ese sentido. Yo creo que va a ser una tendencia y está siendo una tendencia, y es claro, la transparencia es necesaria para que funcionen bien los mercados, para que haya una correcta asignación de recursos, identificación de situaciones, es una medida preventiva a futuras crisis. Yo creo que el sector financiero nos va a llegar, nos está llegando incluso mucho antes que tendencias que hay en el resto de sectores y de hecho la European Banking Authority, que es la autoridad basada en Londres, que es, por decirlo así, la autoridad reguladora en Europa, no solo para la zona euro, sino para la zona euro, es uno de los principales mandatos que tiene. Entonces, vamos a ver ejercicio de transparencia del sector financiero pues próximamente y con mucho foco en la zona euro. O sea, probablemente veremos como más allá de la propia intención que tienen las entidades de ser más transparente y de seguir esa hoja de ruta que se está fijando en organismos internacionales, más allá también de iniciativas que está teniendo la propia industria, como es hay una que se llama Enhanced Disclosure Task Force, que es una serie de guías que la propia industria internacional de bancos nos estamos hablando entre nosotros para intentar anticiparnos a esa demanda de más transparencia. Vamos a ver cómo requerimientos regulatorios nos van a llevar a dar muchísima más información prácticamente en los próximos meses. No tenemos una petición masiva de información en ese sentido de la European Banking Authority con idea de hacer un ejercicio de transparencia en todos los bancos de Europa ahora en el mes de diciembre, y esa va a ser la tendencia. Nos vamos a, más allá de que el informe anual esté integrado, que yo creo que va a ser así, nos van a llevar a que toda la información, sobre todo de riesgos crediticios o de riesgos de mercado, se publique con muchísima más transparencia y sobre todo de una manera mucho más homogénea. Es muy difícil comparar. Ahí hay hándicaps, como es la contabilidad en Europa no está, sin muchos somos IFRS, pero hay países que todavía no lo son. Incluso los que somos IFRS, la interpretación de la norma IFRS la deja muy basada, como es el IFRS, en el propio juicio, ¿no?, de cada banco, y hay poca estandarización. Entonces no hay una norma contable que te ayude en ese sentido, porque sí te deja margen lícito a que cada uno haga sus interpretaciones. Pues ahí en esa parte, en dar información correcta, homogénea y amplia, vamos a tener muchísima presión, no solo de reguladores, sino también de inversores. Los inversores son uno de los stakeholders de este trabajo internacional de demanda de información transparente, y les tenemos pues continuamente evaluando nuestra información. Y la entidad que yo creo que al final la transparencia es necesaria, la entidad que
que menos transparente sea o la que menos información va a terminar por tener un tratamiento peor por parte de la comunidad inversora, ¿no?, en los mercados de capitales. Y luego la propia prueba de estos test que se sometió a la banda española ya fue un ejercicio de transparencia no informativa, pero sí de negocio muy importante que el resto de industria de otros países no hizo y que de alguna manera, bueno, pues lo que de alguna manera favoreció fue mostrarse ante la comunidad inversora en qué situación se puede encontrar en un escenario adverso. Y eso yo creo que para los bancos españoles fue una prueba muy dura, pero realmente bueno, pues que ha dejado con una situación de solvencia de cara a la industria financiadora importante. Efectivamente, yo creo que la política del incremento de transparencia informativa que llevó a cabo el Banco de España que ha dado sus frutos, ¿no? Tanto el test de Oliver Wyman, yo creo que supuso una cierta mejoría de la salud financiera gracias a que una gran consultora realizara el test de estrés a nuestro sistema financiero, como ha dicho mi compañera. Esto no se ha producido en ningún otro país. También el incremento de la información relativa a las posiciones sectores cambiarios, como había dicho Eduardo, el incremento de información sobre provisiones y el incremento de información sobre financiaciones, yo creo que han contribuido a incrementar la transparencia informativa y incluso yo creo que está teniendo un efecto bueno en una cierta disminución del coste de capital de los bancos. También estoy de acuerdo con las afirmaciones que se han realizado, no tengo mucho más que añadir, sino simplemente decir que estas pruebas de transparencia son totalmente necesarias para adoptar políticas macroeconómicas como la proyectada Unión Bancaria Europea. Estos procesos de transparencia informativa son totalmente necesarios para que esa Unión Bancaria futura se olvide con eso. Es una de las demandas que le están haciendo precisamente al Banco Central Europeo en esta fase, que se ha iniciado en este año lo que se ha venido a llamar la revisión de balances o el comprehensive assessment. Al Banco Central Europeo todos los agentes le están demandando que como consecuencia de estas pruebas que nos van a hacer este año, el nivel de transparencia sea similar al que se tuvo en España. Que no den simplemente al final una lista de qué bancos están bien, qué bancos están mal, sino que den detalle de cada banco, al menos con ese nivel de transparencia. Se ha citado en varias ocasiones la proyectada Unión Bancaria, que además es un fenómeno, un proceso de corto plazo, ¿no? A finales de 2014 pues se quiere llegar a esa unión y entonces pues lo que es evidente es que va a introducir una serie de nuevas directrices y requerimientos en materia, pues, como estamos hablando, de transparencia, pero también por supuesto en materia de regulación, de supervisión y de resolución de las entidades bancarias. No sé qué os parece, cómo van a llegar las entidades financieras a ese objetivo, ¿no? a esa proyectación bancaria, y si en todo caso pues se van a endurecer los procesos de recapitalización que a nivel internacional ya se han ido también realizando. Bueno, yo creo que por hablar un poco de la propuesta directiva en la Unión Bancaria, yo creo que la propuesta directiva deja muy claro que la Comisión Europea lo que intenta es que el mecanismo de representación pública sea en última instancia, que haya una asunción de pérdidas por parte de determinados acreedores. Los acreedores que no tengan sus pasivos garantizados tendrían que asumir pérdidas en determinadas situaciones y esto va a cambiar muchísimo en el sentido que ya los bancos y los países no pueden ver como alternativa la recapitalización pública. Si antes nadie asume pérdida, la recapitalización pública no se puede llevar a cabo. Entonces, esto va a introducir un cierto incremento del coste de capital ante determinados pasivos en la banca. Si añadimos el coste que va a suponer que el coverage ratio, que tengas liquidez para 30 días, pues eso va a provocar, como bien decía Eduardo, que por una parte tengas un pasivo más caro, justo el que los inversores pudieran tener que asumir pérdidas, por otra parte
tienes un activo menos rentable, que es tu ventana de liquidez de 30 días de liquidez que tendrás asegurada, la liquidez no es tan rentable. Y por tanto eso va a presionar nuevamente al alza el resto de márgenes de actividad tradicional. Entonces, en ese sentido, esto es una derivación de lo que es la propuesta directiva que me parece interesante. Por otra parte, una excesiva fragmentación financiera es incompatible con el propio desarrollo de la Unión Económica Monetaria y además tiene consecuencias que son malas para la UE, como es que la política monetaria sea difícil de transmitir a otras entidades financieras, a todo el segmento, y luego también que se utilice la apelación al Banco Central Europeo como un sustituto de un mercado interbancario nacional que sería lo que debería funcionar, con lo cual la realidad es que sí que se necesita una unión bancaria con una hoja de ruta clara y luego con un organismo líder que en principio, por lo que lo autorizo claramente la sede del Banco Central Europeo, y bueno, pues con una regulación armonizada y con un marco de resolución que se aplique en el medio plazo. Esos son los pilares, y yo creo que uno de los, ahora mismo la preocupación quizás es, todavía no se ha llegado a un acuerdo en lo que es resolución, se espera que haya un acuerdo antes del final de año, pero todavía existen posturas entre los distintos países de la Unión sobre ese pilar, o sea, si en resolución que falla una de los pilares, hace falta la supervisión, que es la que primero se ha iniciado, pero un acuerdo claro de resolución, de mecanismos, de autoridades también, de que pase la autoridad de resolución, del ámbito a los que les afecta, está por cerrarse, y yo creo que es quizás ahora el principal reto en los próximos meses, y sin esa unión bancaria el euro no podría existir, es un poco la consecuencia. O sea, la unión monetaria no tendría sentido, ¿no? Seguiríamos siendo un mercado fragmentado, seguiríamos estando pues, prisioneros de ese círculo que tenemos el soberano y el rating bancario, que ahora mismo nos perjudica, y es totalmente necesaria. Y en este proceso se tiene que aclarar muy bien pues, la absorción de pérdidas de Benin, que va a ser así, o sea, ese va a ser uno de los acuerdos que inicialmente se tomen, porque además va a haber este proceso de revisión de balances, va a poner de manifiesto, podrá poner de manifiesto entidades que ya necesitan ser recapitalizadas, y si ellos no pueden, pues tendrían que acudir al proceso de Benin antes de acudir a ninguna ayuda de sus propios estados. Pues este es la verdad es que este año va a ser muy interesante seguir este reto, seguir cómo se van construyendo cada uno de los pilares, como el Banco Central Europeo construye esa supervisión que ya va a dejar cualquier sesgo nacional, desaparece y te van a supervisar en el mismo nivel que a cualquier otra entidad que los mismos criterios, lo cual es totalmente necesario, ¿no? Yo también coincido, digo que la unión bancaria es una política financiera europea ineludible, creo que ya todo el mundo tiene claro que se va hacia esa dirección, con transparencia, con información, con control, con supervisión, pero que es una política financiera totalmente necesaria sobre todo para países mediterráneos del sur, que necesitamos bajar ese diferencial de los tipos de las empresas españolas están soportando un mayor gasto financiero, y la unión bancaria europea pues, podría facilitar esa reducción de diferenciales de los tipos de interés. Pero esto no va a ser solamente la única medida macroeconómica que haya que tomar, que es la unión bancaria. Evidentemente habrá que ir acompañada con políticas activas más de crecimiento y de cierta flexibilidad de los ajustes del déficit de algunos países, la generación de empleo juvenil, el mayor acceso, como hemos dicho antes, de la financiación a la pequeña y mediana empresa, junto a medidas nacionales que también podríamos abordar. Algo que no hemos subrayado a lo largo de la intervención es la excesiva dependencia a la bancarización que hay en España, que es un país excesivamente volcado hacia que las empresas consigan la financiación hacia la
pequeñas entidades financieras, de los bancos a través de préstamos. Se han hecho medidas, han tomado medidas en España que no han sido exitosas para buscar fórmulas alternativas, como el mercado alternativo de bursátil. Ahora también hay otra nueva fuente de financiación que son la emisión de obligaciones por parte de las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, esta unión bancaria con las políticas de ajuste necesarias podrían vincularse también para que se redujera esa excesiva bancarización que hay en España. No es que sea el mal de números, sino que en este caso de esta crisis financiera, al no tener otras fuentes alternativas suficientes de cubrir esas capacidades, pues nos ha golpeado todavía más. Por lo tanto, resaltar lo que ha dicho el resto de intervinientes, que la unión bancaria hoy en día es una política macroeconómica, como la gente me refería, totalmente. Bueno, y llegando ya un poco al final de los temas que nos hemos propuesto para la sesión, comentar dos aspectos que preocupan. Uno más centrado en el sector y otro más abierto a la opinión pública. El primero sería esa relación, se ha citado antes también de alguna manera, entre rentabilidad y regulación. Algunos agentes del sector pues, plantean esa problemática, si un exceso de regulación o de supervisión, ¿verdad?, va alineada con los mínimos de ratios de rentabilidad. Y luego la otra cuestión sería pues lo que también todos estamos escuchando, ¿verdad?, y leyendo, es la preocupación que existe en la sociedad por esa relación también entre quién ha provocado la crisis financiera y al final quién la paga. Es decir, cómo se está resolviendo ese tema para que, bueno, pues en definitiva, socialmente también, desde ese punto de vista social, haya cierta tranquilidad en la solución de ese tema. Entonces, bueno, son esas dos cuestiones, la rentabilidad, regulación y el tema quién provoca y quién paga, ¿no? ¿Qué os parece? Yo en relación a la primera pregunta, pues también creo que el aumento de la regulación ha dejado entidades financieras más capitalizadas y con un capital de más calidad que el que había antes. Es cierto que se ha producido una desapalancamiento del sector con cualquiera de las entidades financieras que van a competir en el mercado transnacional, pero y dedicado sobre todo a un negocio minorista, no a un negocio de participación industrial. Entonces creo que la regulación ha sido positiva y la rentabilidad ahora tiene que venir por la eficiencia que las entidades financieras consigan alcanzar con su estructura que tienen o con la estructura objetivo que tienen para gobernar. Luego a largo plazo el sistema financiero tiene que ser eficiente, o sea, sí, tendrá que ir acomodando a esa nueva situación del nuevo entorno regulatorio. Eso es así, ¿no? Nosotros ahí lo que los reguladores deberían también estar pendientes y medir, ¿no? Porque ahora hay una especie de competencia entre reguladores, cada vez a ponernos más requerimientos, quizás deberían hacer una pausa, ver lo que hay y medir tiempos y aplicación, ¿no? Que sí está siendo, yo creo que precisamente para evitar un poco la segunda pregunta, ¿no? Evitar esta situación que se ha dado donde claramente los contribuyentes, el coste no se ha repartido homogéneamente entre los agentes causantes y los que más han sufrido han sido los contribuyentes, y eso los reguladores lo tienen muy presente y la normativa abunda mucho en ese sentido, y probablemente en la siguiente crisis ojalá que no haya, ¿no? Pero los mecanismos estarán allí, no serán mecanismos deficientes como hemos tenido en regulación deficiente y supervisión deficiente, que ha llevado a este reparto de costes que no ha sido justo, desde luego, ¿no? ni homogéneo. Y ellos, detrás de toda la normativa está eso, detrás del barter sharing, ¿no? del bail-in o instrumentos como este o del mayor capital. Claramente lo que se busca es que no vuelva a ocurrir esa situación claramente. Yo puedo responder la segunda parte de quién paga la crisis y quién la ha provocado. Es una pregunta más compleja también de responder, aunque parece que la parte más sencilla es quién paga la crisis financiera. Si estamos todos de acuerdo que la crisis financiera la está pagando el sector más empobrecido que tenemos en España, la gente que se queda en el
paro y la sociedad más débil en cuanto a riqueza, la generación de riqueza. Parece que los más pobres, pues evidentemente son los que han salido más golpeados por la crisis financiera, mientras que aquellas personas con mayor riqueza, la crisis pues la han podido capear mejor. Yo creo que estamos relativamente todos de acuerdo. Lo que es más difícil de responder es quién la ha provocado, porque aquí quien la ha provocado pues puede haber tres contextos. Uno, el contexto internacional de crisis financiera generalizada, y no es una crisis que pueda hacer en España, sino que hace un contexto internacional. La globalización de los mercados pues ha llevado a que una crisis financiera importante generada en Estados Unidos pues ha golpeado a Europa y a los países mediterráneos con especial dureza. Luego también hay decisiones políticas. ¿Para qué hemos utilizado la entrada en la Unión Europea y para qué hemos utilizado los préstamos a tan bajo tipo de interés? Hay unas decisiones políticas, tanto de un signo político como de otro, pues parece que han habido desaciertos. Aquí ya podríamos entrar a debatir qué signo político es el que más ha incidido que esta crisis se desarrolle en España. Y ahí, pero bueno, yo creo que en ambos casos las decisiones políticas, tanto de un signo político como de otro, parece que fueron desaciertos. Y finalmente, las propias actividades financieras. Quizás las actividades financieras parece que son las que han sido los mayores culpables de la crisis financiera, pero yo aquí destacaría entidades financieras que han sido eficientes, que han podido gestionar bien la crisis financiera, mientras que otras entidades financieras no han sido muy eficientes y que son las que realmente han generado todos los problemas que estamos teniendo en nuestro día. Por lo tanto, yo diría que esos tres aspectos generales. Sí, por otra parte, estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Domingo. Sí que me gustaría destacar que por una parte los contribuyentes hemos sufragado parte de esa recapitalización, pero no solo hemos sido nosotros, sino a través del Fondo de Garantía de Depósitos, el sector ha contribuido en 15.606 millones a sufragar parte de esa recapitalización, con lo cual el esfuerzo ha sido repartido también entre el sector y los contribuyentes, y eso sí que creo que es una aspecto esencial. Hemos rescatado al final, en el fondo, la estructura de recapitalización española es una estructura de recapitalización para defender a los depositantes de los bancos que han tenido problemas, no ha sido por otro motivo. Entonces, los contribuyentes, los depositantes de bancos que no tenían problemas, hemos rescatado a aquellos depositantes de bancos. Entonces, desde ese punto de vista, y encima bancos sanos han contribuido a rescatar a bancos que no lo habían hecho tan bien, por problemas de gobernanza, etcétera, por una excesiva dependencia del sector inmobiliario, etc. Respecto a la primera pregunta de rentabilidad y solvencia, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Teresa como Eduardo, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente voy a poner dos ejemplos de cómo la regulación afecta a la rentabilidad. Uno es la lista de bancos globales sistémicos que ha sido publicada el 11 de noviembre, aunque totalmente no es efectiva hasta el 2014, es la que va a ser efectiva para los bancos sistémicos. Pues ha puesto en el primer escalón a BBVA y Santander y tendría que tener un 1% más de capital. Frente al banco sistémico que más capital va a tener que tener, que es HSBC y JP Morgan, que van a tener un buffer de sistemicidad del 2,5%. Esto te altera un poco de rentabilidad y solvencia. Y le exijo más solvencia por las externalidades negativas que pueden causar en el sistema global. Respecto a esto sí me gustaría comentar que en el máster hacemos mucha incidencia en cómo los bancos se van adaptando según regules la composición, la fisonomía de lo que es un banco sistémico. Hasta ahora ha establecido Banco International de 5 categorías para, en función del scoring que tengas tú, para ser clasificado en uno de los 5 escalones de buffer sistémico. Cómo los bancos se han ido adaptando para intentar disminuir ese buffer que van a tener que tener a partir de la lista que se va a generar en el 2014. Hay un aspecto esencial que dentro de esa lista siempre me ha gustado hablar de ello,
y es que, por ejemplo, JP Morgan, que es un banco de inversión, va a tener que, si la lista se perpetúa en 2014, tendría que tener un buffer de inicial de 2,5. Sin embargo, otros bancos de inversión como Goldman Sachs y Morgan Stanley tienen 1,5. Nosotros estamos desarrollando un estudio sobre las variables que determinarían otro tipo de clasificación basada en el mercado, ¿no? En la rentabilidad del mercado. Lo que estamos observando es que gran parte de los bancos, los que más han funcionado al sistema, precisamente son los bancos de inversión que hacen capital efectivo. Los valores hacen muchísimo capital efectivo. Pero aquí, en ninguna de esas dimensiones está capturado directamente a través del nivel 3 de fair value o del mercado etc., pero no está capturado totalmente esa dimensión. Entonces, sí que me gustaría comentarlo. Y por otra parte, hay un hecho en Basilea 3 que sí que afecta a la rentabilidad, incluso a la estabilidad, que nuestros bancos pueden estar sufriendo o pueden sufrir. Creo que, bajo mi opinión, no es correcto deducir íntegramente capital las participaciones minoritarias. Y especialmente cuando estas participaciones minoritarias son de tu actividad tradicional. Es decir, ahora está sucediendo un hecho que es en el sudeste asiático, bancos internacionales, debido a que determinados gobiernos exigen la limitación a no poder adquirir el control de bancos nacionales, como por ejemplo la limitación en Indonesia si no puedes adquirir más del 40%, si no tienes la autorización del regulador, en Malasia el 30%, en Tailandia el 25%, en Vietnam el 15%. Se han visto con una participación minoritaria que ahora se reduce íntegramente en capital y que ahora eso penaliza muchísimo cuando es una inversión de su actividad recurrente y genera estabilidad a su fuente de ingresos y genera una diversificación geográfica que ha servido de colchón en esta crisis para muchos bancos. Creo que el deducirlo íntegramente capital puede llegar a ser muy injusto si queremos tener unos bancos bien diversificados con una fuente estable de ingresos. Incluso esto va a afectar al capital de algunos bancos estadounidenses. En este sentido, por ejemplo, lo que está sucediendo en el sudeste asiático, donde se están dando el sector está teniendo importantes rentabilidades, es que los únicos bancos que están pudiendo tomar participaciones minoritarias son los bancos japoneses. Están aprovechando que tienen unos márgenes muy estrechos en Japón, que tiene una muy baja demanda de crédito en Japón para tomar inversiones minoritarias, quizás con la esperanza de que el regulador les permita tomar una inversión minoritaria. Sus bases de capital son más grandes que las de los bancos estadounidenses y europeos, y eso les ha permitido ahora tener oportunidades estratégicas. Lo que nunca debe hacer la regulación es afectar a la estrategia de los bancos. Y en este sentido lo pongo como ejemplo de cómo está afectando no solo a las rentabilidades, sino a las actividades. Muy bien, bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros una vez más el que hayáis compartido con nosotros vuestro conocimiento y vuestra experiencia en torno a estos temas y de nuevo pues agradecer a BBVA y a Eduardo Ávila su amabilidad por habernos recibido hoy aquí y si, bueno, os parece podemos cerrar y acabar, además veo que muy puntualmente pues la sesión de diálogos. Muchas gracias. Muchas gracias.